en inglés porque se usa does en las preguntas. Yo te voy a explicar. Entonces, primero que todo, esto nomás se trata de gramática. Gramáticamente, en un idioma, cada tipo de oración tiene una estructura que seguir. En este caso, estamos hablando de preguntas. Ahora, hay dos diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas de sí o no y tenemos preguntas abiertas. En inglés, para los dos tipos se requiere tener lo que se llama un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Bueno, un verbo normal es acción, es lo que está pasando normalmente en la oración. Un verbo auxiliar muchas veces no es acción, pero es un verbo que ayuda a los demás verbos. El problema aquí es que cuando estamos siguiendo una estructura y no hay un verbo auxiliar en la oración, para seguir la estructura tenemos que tener uno. Entonces, por eso tenemos estas tres palabras: do, does y did. Entonces, para una pregunta sí o no, esto sería una oración como: ¿a ti te gusta el sushi? ¿Sí o no? La estructura por este tipo de pregunta sería verbo auxiliar, después sigue el sujeto, lo que es el que hace la acción o de quién se trata la oración, y después sigue el verbo base o verbo principal, lo que es acción. Entonces, a mí me gusta el sushi. En esa oración no hay un verbo auxiliar, entonces para hacer la pregunta tenemos que usar un verbo auxiliar, lo que en este caso, ya que no hay, tenemos que usar una de estas tres palabras: do, does o did. ¿Cuál se usa? Bueno, do se usa para los pronombres I, you, we y they. Y does se usa para he, she y it. Es tan simple así. Did nomás está ahí por cuando hablamos en pasado. Cuando hablamos en tiempo pasado sería did por todos los pronombres. ¿A ti te gusta el sushi? ¿Quién estamos preguntando aquí? Tú. Entonces ya hemos dicho que para tú, lo que es you, se usa do. Sigue el sujeto. ¿De quién estamos hablando? You. Do you. Y el verbo principal es gustar en este caso. Do you like sushi? Ahora digamos que estamos preguntándole a él, lo que es he. Por he usamos does, entonces la oración cambia a does he like sushi? Ahora, para una pregunta abierta es básicamente el mismo concepto, pero la estructura cambia un poco. En este caso, lo único que cambia con la estructura es que en lugar de empezar con el verbo auxiliar, empezamos la oración con una palabra pregunta. Voy a poner una lista aquí para que veas cuáles son esas palabras, pero si quieren un video en más detalle, específicamente de cada una de esas palabras, me dicen en los comentarios. Estas palabras de pregunta son who, what, when, where, why, how, which, whose y what time. En una pregunta abierta siempre vamos a empezar la oración con una de estas palabras. La estructura entonces sería una de estas palabras, una palabra pregunta, después el verbo auxiliar, después el sujeto y después el verbo principal. Entonces digamos, ¿qué quieres hacer? Que, siendo una de estas palabras de pregunta, en inglés se dice what. Ahora seguimos con el verbo auxiliar. Lo mismo aplica aquí, que cuando no hay un verbo auxiliar en la oración, tenemos que usar do, does o did. ¿Qué quieres hacer? Estoy hablando contigo, lo que sería you. Por you usamos do. What do you? Verbo principal, querer, want. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Es un poco confuso porque en español no es necesario tener esta palabra extra, un verbo auxiliar, ¿verdad? Pero gramáticamente en inglés es necesario siempre tener un verbo auxiliar cuando estamos haciendo una pregunta. Otra pregunta abierta sería como ¿por qué ella estudia inglés? ¿Por qué? Es una de las palabras pregunta. Why? ¿De quién estamos preguntando? Ella, y por ella siempre usamos does. Why does ella? Why does she? El verbo base estudiar, study. Why does she study English? O si queremos preguntar en pasado, ¿por qué ella estudió inglés? Why did she study English? Did siempre se usa y solamente se usa en pasado.
A ver, ¿cuánto entendiste? Sé que es un poco confuso, pero te prometo que tú puedes. Dime en los comentarios cómo te sientes y si quieres más videos así.